Muy buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Es un gusto estar en esta mañana con ustedes, compartiendo este tiempo de palabra, compartiendo este tiempo de ministración. Sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es maravilloso y que tiene cosas poderosas para darnos en esta temporada, en este tiempo. Quiero saludar muy especialmente a todas las personas que ya se están poniendo en contacto con nosotros, que están ahí listos con ese deseo, que están ahí listos con ese anhelo ardiente por recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te saludo y declaro que en esta mañana Dios nos va a bendecir poderosamente. En el nombre de Jesús de Nazaret te saludo a ti que estás allí en la comodidad de tu casa, quizás en la sala de tu casa, en el comedor o en una habitación. De pronto todos están ahí reunidos en una habitación escuchando la palabra del Señor, esperando este tiempo. Yo sé que usted tiene anhelos por este tiempo. Yo también tengo anhelos de que usted reciba la palabra del Señor. Y me alegra una mañana más para estar primero con el Señor y una mañana más para compartir con ustedes. Damos gracias al Señor. Vamos a tomarnos un tiempo para compartir el link de la página. Vamos a tomarnos un tiempo para establecer contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los vecinos. Vamos a tomarnos un tiempo para hacer contacto con aquellas personas que viven en esta nación o quizás en otra nación de la tierra, para que ellos también escuchen el mensaje, para que ellos también reciban la palabra del cielo. Entonces, mientras escuchamos una adoración, usted va a establecer ese contacto con esas personas. Usted va a enviar el link de la página para que ellos también puedan disfrutar de este tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que mientras escuchamos la adoración, usted comienza a enviar a todos sus contactos. Gloria a Dios. Bueno, usted estoy seguro que ya ha hecho ese trabajo de invitar a sus contactos, invitar a sus conocidos. Así que quiero saludar a las personas que acaban de hacer conexión con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona de otra nación, lo quiero bendecir y saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Personas que de esta nación, de otros lugares de la ciudad, de otras ciudades, que han hecho contacto, también los quiero bendecir y saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Aprovecho este espacio antes de comenzar la palabra que quiero impartir para saludar a todas las mamás y felicitarlas en su día, declarar que Dios tiene tiempos maravillosos para ustedes. Le doy la gloria a Dios porque les dio a ustedes la oportunidad de ser mamás. Nosotros no sabemos qué es esa experiencia, ni la vamos a experimentar ningún día, pero la verdad es que ustedes tuvieron ese privilegio maravilloso de tener un bebé dentro de su vientre y de llevarlo durante 9 meses. Es una experiencia muy tremenda, muy tremenda. Solamente Dios lo hace. Y esa experiencia no solamente la tuvieron durante esos 9 meses, sino durante ese tiempo también de crianza de sus hijos, para aquellos que tienen hijos que ya son grandes y para las mamitas que están criando. Es una ardua tarea y los felicito por ese trabajo, las felicito porque no es cualquier tarea la que ustedes están ejerciendo. Las bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la cobertura del Señor estará con ustedes y que si alguna de ustedes, mamás, se encuentra enferma, toda enfermedad debe salir de su cuerpo en el nombre de Jesús y su cuerpo es completamente curado. Declaro también que si usted está triste, la tristeza se convierte en gozo en el nombre de Jesús. Le bendigo, mamá, le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a cada mamá, a esas mamás jóvenes que están emprendiendo este camino, a esas mamás que ya tienen una experiencia. Les bendigo en el nombre de Jesús porque su sabiduría es importante para esas mamás que están empezando.
Su sabiduría es importante también para todos nosotros, y les bendigo a ustedes en el nombre de Jesús, a esas mamás, a esas abuelas en el nombre de Jesús. Las bendigo en el nombre de Jesucristo. No quería dejar pasar esta oportunidad sin felicitarles. No quería dejar pasar esta oportunidad sin declarar bendición sobre sus vidas. No quería dejar pasar esta oportunidad sin decirle que Dios tiene una temporada maravillosa para esas mamás en el nombre de Jesús. Bien, después de haber felicitado a las mamás, vamos a ir a esa palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y quiero regalarle antes el título del mensaje: Preparémonos para lo que está por venir. Preparémonos para lo que está por venir. Preparémonos para lo que está por venir. Quiero decirles que hasta el domingo anterior estuvimos hablando acerca de hombres y mujeres de altar. Dimos por finalizada ya esa secuencia de enseñanzas acerca de hombres y mujeres de altar, esa sesión de enseñanzas acerca de hombres y mujeres de altar que nos bendijo muchísimo, que nos inspiró y que nos llevó a tener una mejor intimidad y una mejor relación con Dios. La palabra que quiero compartir hoy es algo que Dios viene colocando desde algunos días atrás en mi corazón para compartirlo. Ya a partir del próximo domingo estaremos comenzando una nueva sesión. Ya les estaré anunciando el próximo domingo de qué estaremos hablando en ese bloque de enseñanza. Pero hoy quiero dar una palabra muy diferente, muy aparte de esas sesiones que estamos llevando de enseñanzas. Les decía que el título del mensaje para esta mañana es Preparémonos para lo que está por venir. Y quiero pedirte el favor que abras las escrituras en Hechos capítulo 11. Hechos 11. Hechos 11. Cuando ya usted haya encontrado en Hechos 11, le pido el favor que se ubique en el verso 26. Hechos 11, 26. Espero que usted encuentre con paciencia. Les decía que es importante que usted confirme en las escrituras que lo que el predicador, el maestro, la persona que va a la palabra, lo que está diciendo, eso está allí registrado en las escrituras. Es muy importante. Hechos 11, 26. Creo que ya encontró. Hechos 11, 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar para dar comienzo a este tiempo de palabra. Padre eterno, quiero darte gracias por esta mañana maravillosa, esta mañana de bendición, esta mañana de cielos abiertos. Quiero darte gracias también, aprovecho esta oportunidad para darte gracias por cada mamá. Declarar bendición
protección sobre su vida. Gracias, Señor Padre, por la mujer que me dio a luz. La bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Señor Padre Celestial, que lo mejor no fue lo que ella vivió, sino lo que está por venir. Bendigo también a mi esposa, Señor. Señor, gracias por la madre de mis hijos. La bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaro sobre su vida, Señor Padre, que cada día tú colocas de esa sabiduría especial sobre su vida y esa prudencia que le caracteriza. La bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te pido que la guardes todos los días de su vida. Y bendigo a cada mamá, Señor, que hace parte de nuestra casa ministerial y aquellas que aunque no hacen parte, pero hacen parte de nuestro corazón también. Les bendigo a aquellas mujeres que están conectadas en este tiempo de transmisión, Señor. Y te pido que la presencia de Dios venga sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ahora, Padre, te pido por la palabra que hoy nos vas a entregar, que hoy va a ser impartida, Señor. Te pido que esa palabra corra, Señor, y esa palabra sea glorificada, Señor. Que hombres y mujeres sean bendecidos de una manera tremenda con tu palabra, Señor. Señor, y que la palabra, Señor, Padre, Señor, nos deje claro lo que tenemos que hacer para este tiempo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, aquello que tú planeaste para este día, que fue diseñado y agendado para este día, haznoslo saber en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero una vez más repetirle el título del mensaje de esta mañana: prepárate para lo que está por venir. Dice la palabra del Señor que la iglesia se congregó durante un año completo. No quiere decir que no se han congregado antes. Está hablando de cómo Bernabé y Saulo, que posteriormente viene a ser el apóstol Pablo, llegaron allí a Antioquía y se congregaron más bien con la iglesia durante ese año y le enseñaron a la iglesia muchas cosas muy puntuales. Realmente, para que una persona crezca espiritualmente se requiere de tiempo y se requiere de enseñanza. No es suficiente con la predicación, hay que enseñar la palabra. Y Pablo o Saulo y Bernabé se reunieron con la iglesia de Antioquía y les enseñaron por un año la palabra del Señor. Estando ellos allá, dice la escritura en el verso 27, que descendieron de Jerusalén a Antioquía unos profetas y se quedaron allí y llegaron allí. Bueno, yo me imagino ese ambiente profético, ese ambiente, ese mover del Espíritu del Señor a través de esos profetas. Fue algo tremendo. En 1 Corintios capítulo 14 dice que si los profetas se reúnen para tener una reunión de creyentes, entonces que un profeta debe levantarse, debe dar la palabra y los demás juzgan, y luego el otro profeta se levanta, da la palabra profética y los demás juzgan. Así que hubo una tremenda reunión allí, hubo una impartición, hubo una ministración profética, probablemente una ministración profética fuerte allí en la iglesia de Antioquía. Y dice la palabra en el verso 28 que se levantó de uno de los profetas, de los varios profetas que estuvieron allí, dice que este hombre se llamaba Agabo. Y dice la palabra del Señor que este hombre llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y dice que ciertamente, inmediatamente dice que ciertamente esa hambruna vino en tiempos del emperador Claudio. Verso 29 dice que los discípulos, cuando escucharon la palabra que dio el profeta Agabo, ellos prepararon unas ayudas, unas contribuciones para la iglesia que estaba en Judea, porque la iglesia que estaba en Judea pues eran gente con bastante necesidad.
Entonces ellos hablaron primero que no tenemos que preparar una ayuda para enviarla a nuestros hermanos que se encuentran en Judea para que ellos no atraviesen por necesidad. Verso 30 dice que ciertamente lo hicieron, así como lo planearon, lo hicieron y lo enviaron a través de Bernabé y de Saulo, la enviaron a Judea. Bueno, usted dirá, pastor, esta palabra, ¿por qué? En medio de hombres y mujeres de altar y del otro bloque de enseñanza que se va a recibir, ¿por qué? He sentido en mi corazón fuertemente compartir esta palabra. Dice la escritura en el libro de Amós que Dios no hará nada en la tierra sin que antes lo diga a sus siervos los profetas. Dice la escritura que Dios no hará nada sin que antes se lo comunique a sus siervos y sus siervos lo comuniquen al pueblo. Entonces, también dice la escritura que el león, ahí en el mismo libro de Amós, que el león ruge, y está hablando de una voz profética. Muy bien, mis hermanos, yo creo que Dios, antes de que haga algo, Él no nos toma de sorpresa. Él nos dice las cosas para que nosotros estemos apercibidos de lo que puede estar por venir. Y Dios quiere que estemos enterados. ¿Para qué? Para que hagamos los ajustes que tenemos que hacer, para que hagamos los preparativos que tenemos que hacer, o para que hagamos las correcciones que tengamos que hacer. O en debido caso también el Señor puede estarnos hablando acerca de algo para que nosotros estemos alerta acerca de algo que el Señor quiere hacer. A Dios no se le escapa nada. Dios es omnisciente. El Espíritu Santo de Dios es omnisciente. La palabra omnisciente significa aquel que lo conoce todo, lo sabe todo. El Espíritu Santo también es omnipotente. Su poder es ilimitado. Y el Espíritu Santo es omnipresente. Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Y como el Espíritu Santo lo sabe todo, a Él no lo toma por sorpresa absolutamente nada. Él lo conoce todo y algunas cosas Él las hace saber para que nosotros estemos alerta. Dentro de su conocimiento ilimitado de las cosas, el Espíritu Santo muestra ciertas cosas para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros sepamos cómo debemos proceder en esas circunstancias. Y en este caso, Dios usa al profeta Agabo. Agabo no es mencionado sino 2 veces en el libro de Hechos, y nunca más se menciona, pero se nota que era un profeta insigne. Un profeta insigne significa una persona que la palabra que decía, esa palabra se cumplía. Esa palabra que ese profeta hablaba inspirado por el Espíritu Santo, esa palabra se llevaba a cabo. Podían pasar años, pero se cumplía la palabra que ese profeta había dado. Y se nota que era un profeta insigne, que era un profeta aprobado, porque hay muchos profetas surgiendo alrededor del mundo. Y uno dice, ¿de dónde salió y de dónde salió con semejante profecía? Pero hay profetas aprobados. Yo creo en el ministerio profético. Creo que Dios para este tiempo más que nunca va a levantar profetas verdaderos, como también se van a levantar mucho profeta que es falso. Y estoy completamente seguro que Dios está levantando profetas del Espíritu, profetas realmente sincronizados con este tiempo. Porque antes de la venida del Señor Jesús,
yo he venido percibiendo muy fuerte que antes de la venida del Señor Jesús surgirán, o Dios levantará, más que surgirán, Dios levantará verdaderos profetas, así como cuando el Señor vino por primera vez a la tierra y estuvo en la tierra, el Señor levantó a un hombre, a un profeta llamado Juan el Bautista, para prepararle el camino. Así el ministerio profético va a ser muy fuerte antes de la venida del Señor, para preparar a la iglesia para recibir al Señor Jesucristo. Entonces, hay profetas que son insignes. Agabo, estoy seguro que era un hombre insigne, que lo que él decía, eso se cumplía. Y Agabo, estoy completamente convencido que era un profeta aprobado, que la iglesia lo reconocía como profeta. ¿Por qué le digo que era un profeta aprobado? Porque usted ve la reacción en el verso 29, dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ellos no hubieran hecho esto si ellos hubieran dicho, no, es que este profeta surgió de la nada. Ellos no hubieran hecho eso si hubieran dicho, no, es que quién sabe quién es. Ellos sabían acerca del ministerio que tenía el profeta Agabo. Ellos conocían el ministerio de este hombre, y era un hombre que era de testimonio, un hombre de fruto, un hombre de buena doctrina, y era un hombre insigne. Su ministerio profético era comprobado. Esto quiero dejarlo muy claro. Era un ministerio profético muy comprobado, muy probado y muy comprobado. La gente reconocía el ministerio de Agabo, o si no, ellos no hubieran hecho lo que hicieron. Después de darse esta profecía, ellos muy seguramente se reunieron en la iglesia de Antioquía y ellos dijeron, tenemos que hacer algo, necesitamos hacer algo, y es enviar provisiones para la iglesia que está en Judea. Necesitamos enviar provisiones para que ellos no pasen necesidad. Así que el ministerio profético es vital, es necesario. Dios lo puso por alguna razón, lo puso allí como parte de los 5 dones del ministerio para bendición de la iglesia. Sin embargo, vuelvo a decir, no cualquiera puede ser profeta. No cualquiera puede estar diciendo que es un profeta. Es más, yo quiero dejarle algo en su corazón para que usted pueda filtrar quién es profeta y quién no es profeta. Aquellos que dicen ser profetas son los que menos lo son. Gracias. Aquellos que más dicen, es que yo soy un profeta de Dios, esos son los que menos lo son. Porque realmente usted no necesita decir que es profeta. Es la gente la que dice que usted es profeta. ¿Ya? Entonces, eso quería dejarlo establecido. Ahora, ¿qué fue lo que profetizó el profeta Agabo? ¿Qué profetizó? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Eso fue lo que él profetizó. Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y luego dice que esta hambre ciertamente ocurrió en tiempos del emperador Claudio. No sé cuánto tiempo sucedió, en cuánto tiempo se cumplió esa profecía, pero sucedió esa profecía, y por eso los hermanos hicieron preparativos para que los hermanos en Cristo en Judea no pasaran necesidad. Hambres vinieron sobre la tierra en varias ocasiones. Desde que la humanidad fue creada por el Señor, hambres vinieron. Tiempos de hambruna vinieron. Quiero que me acompañe a Génesis. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Le decía que durante la historia de la humanidad han habido hambrunas. Y la Biblia registra algunas hambrunas que hubieron. Algunos tiempos de hambre, algunos tiempos de necesidad que hubo sobre la tierra. Génesis 26. Y vamos a ver, ahora quiero hablar ¿qué se debe hacer en esos tiempos? ¿Qué es lo que el Señor nos aconseja hacer en esos tiempos? Génesis capítulo 26. Si usted ya llegó,
la palabra del Señor dice en el verso 1, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Paremos un momento. Como les decía hace un instante, muchas hambres subieron, muchas hambres, y la Biblia registra algunas de ellas. Hambres que realmente dejaron una huella histórica donde pasaron muchas cosas, ¿sí? Y una de las hambres que registra allí en Génesis 26 fue que hubo una hambruna en tiempos de Abraham, ¿ya? Y en tiempos de Abraham, Abraham descendió a Egipto en tiempos de hambre. Pero en esta ocasión, que también es otro tiempo, dice la palabra que hubo hambre en los tiempos de Isaac, el hijo de Abraham. Y dice que el Señor, verso 22, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y en el verso 6 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. En el verso 6 dice algo muy puntual. Dice, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, como le decía, hubo hambres en diferentes épocas. Pero en esta época, o en este tiempo, donde hubo una hambruna, en los tiempos de Isaac, Isaac pensó hacer lo que hizo Abraham. Isaac quería ir para Egipto, pero el Señor le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra donde estás. Y en esta tierra yo te voy a hacer fructificar, en esta tierra te voy a bendecir. Porque yo he entregado esta tierra a ti y a tu descendencia, y te haré a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y mire lo que dice en el verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar, o sea, donde estaba. Hermano, es importante aprender a obedecer. Titulé el mensaje, prepárate para lo que está por venir. Yo quiero decirte algo de parte del Señor. Viene un tiempo, mi hermano, viene un tiempo donde viene un hambre sobre toda la tierra. Viene un tiempo, se avecina, y avecinar significa que está muy cerca. Se avecina un tiempo de hambruna sobre toda la tierra. Quiero que lo tenga presente. Está por venir un tiempo de hambre sobre toda la tierra. De pronto usted en este momento tiene en su casa, está comiendo bien, tiene todo lo suficiente, usted no se está quejando, usted está bien, pero quiero decirle que se avecina un tiempo de hambruna sobre toda la tierra, no solamente sobre Colombia, sino sobre todas las naciones de la tierra. Se avecina un tiempo de hambre y hay que saber cómo actuar en esos tiempos de hambre. ¿Qué debemos hacer en esos tiempos de hambre? Dice el primer consejo que Dios nos da aquí en Génesis capítulo 26 es, el Señor le dice a Isaac, no te vayas a ir de Gerar, habita en la tierra que estás. No te muevas para otro lado, quédate ahí porque yo te voy a bendecir en esa tierra. Así que el primer principio para poder superar estos tiempos de hambre que vendrán sobre la tierra es aprender a obedecer. Es necesario que nosotros sigamos milimétricamente las ordenanzas del Señor, lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos está guiando. Es importante que nosotros obedezcamos. Isaac escucha la voz del Señor y no fue que dijo, no, en tiempo de hambre yo tengo que salir corriendo.
Sí, Dios está diciendo que me quede aquí y que aquí Dios me va a bendecir y que aquí Dios me va a hacer fructificar y que aquí Dios me va a prosperar. Pero yo, ¿cómo me voy a quedar acá si yo sé que si me quedo aquí me voy a morir de hambre? No, él se quedó a pesar que él estaba viendo el hambre tan terrible que se estaba desatando sobre la tierra. Aunque él sabía todo lo que estaba sucediendo y esta hambruna que estaba pasando, él no le llevó la contraria al Señor. Mi hermano, es importante que para los tiempos que se avecinan, que para el tiempo que se avecina, es importante que usted obedezca milimétricamente la palabra del Señor. Porque si usted es obediente, le aseguro que Dios lo va a bendecir. Vaya conmigo a Génesis 26:12. En el verso 6 dice que él se quedó en Gerar, que él se quedó habitando en Gerar y vio el hambre, que claro, se veía el hambre, pero él, mire lo que estaba pasando con Isaac. Dice la palabra en el verso 11, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Debido a que Dios lo bendijo, debido a que o por qué el Señor lo hizo prosperar de la manera en que lo hizo prosperar, debido a su obediencia. Seguimos leyendo desde el verso 12 otra vez. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por uno. Eso es la mayor cosecha que puede tener una persona. Y le bendijo Jehová. Y luego dice en el verso 13, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Note algo. Si Isaac no hubiera obedecido al Señor, él hubiera padecido de hambre. Y recuerde que a través de Isaac vendría la descendencia de la nación judía. Y si Isaac padecía de hambre y hasta de pronto hubiera perecido, no hubiera surgido la nación de Israel debido a esta situación. Pero debido a que Isaac obedeció al Señor milimétricamente en lo que el Señor le había dicho, dice que en momentos donde había hambre, en momentos donde había necesidad, en tiempos de hambruna para toda la tierra, eso no pasó con Isaac, porque Isaac cosechó en aquel año al 100 por 1. Fue la mayor cosecha que una persona puede tener, y Dios lo bendijo de acuerdo a su obediencia. Por otro lado, el varón dice que fue enriquecido cuando la gente estaba en mayor pobreza, cuando la gente se estaba quejando y cuando la gente estaba muriendo de hambre. Este varón estaba siendo enriquecido. Y dice la palabra que este varón fue prosperado en tiempos de escasez. Y que dice la palabra que fue engrandecido y fue muy poderoso en los tiempos difíciles, en los tiempos donde todos los demás estaban pasando por dificultad. Él fue prosperado, él fue bendecido. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Mis hermanos, es importante ser entendidos. Tenemos que ser tan entendidos en los tiempos, y es importante que comprendamos que se avecinan tiempos de hambre sobre toda la tierra. Que el Señor quiere que comprendamos esto, y que para esos tiempos de hambre, o desde ya, usted y yo tenemos que ser obedientes a la palabra, a todo lo que el Señor dice en su palabra. Si somos obedientes a la palabra, déjame decirte que Dios nos va a sacar en victoria, y en tiempos de escasez nuestras casas no pasarán por necesidad. En tiempos de hambruna, nuestras familias no pasarán por pruebas ni por necesidades. Entonces, el primer principio que hay que tener claro, el cual es necesario que apliquemos, el cual es necesario que vivamos, el cual es necesario que pongamos por obra, es la obediencia.
Es necesario que usted obedezca a Dios, a su palabra en todo. Hemos venido transmitiendo palabra tras palabra, así que haga una reseña de lo que el Señor nos ha venido entregando, y es necesario que usted obedezca esa palabra. No solamente sea un oidor, sino un hacedor de la palabra. Es necesario que esa palabra que Dios le entrega en su tiempo de altar la ponga en práctica. Es necesario que esa palabra que usted escudriña la ponga en práctica. El primer principio es obediencia. Isaac obedeció al Señor en tiempos de hambre, y debido a su obediencia no pasó por la necesidad que los demás estaban pasando. Debido a su obediencia no tuvo que pasar por la crisis que todo el resto del país y todas las demás personas estaban pasando. Así que, mi hermano, Dios nos está entregando cosas muy especiales y muy puntuales para los tiempos que se avecinan, para que tú y yo no estemos pasando por necesidad, por hambre, por momentos de escasez. Vamos a ir a otro pasaje de la palabra que está en Génesis capítulo 50. Vemos allí otra hambruna que se vivió en Génesis capítulo 50. Desde el capítulo 40. Capítulo 40 usted puede ver, no vayamos al 50, vamos al 40. Desde el capítulo 40 usted puede ver allí cómo José, pues yo le voy a hacer como una recopilación, o no, leámoslo, es mejor leer en la palabra lo que el Señor está diciendo allí. En Génesis 40 es la interpretación que le da José a los dos sueños, el sueño que tiene el copero y el sueño que tiene el panadero del rey de Egipto, Faraón. Y en Génesis 41, usted encuentra allí, José interpreta los sueños de Faraón. Han pasado 2 años después de la interpretación del sueño del copero, del panadero, y Faraón tiene 2 sueños. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Luego dice, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas en carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas feas, de feo aspecto, y enjuntas en carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis fallas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y bueno, y sigue contando, o le sigue diciendo de qué manera José le interpretó los sueños, y tal como se los interpretó, de tal manera sucedieron. Entonces mandan llamar rápido a José de la prisión, y José, se prepara, se afeita, se arregla y se presenta delante de Faraón. Y Faraón le cuenta los sueños y le dice, es que ni los magos, ni los sabios, nadie me ha podido interpretar esos sueños. Y José le dice, los 2 sueños son uno solo. El Señor le dio a usted ese sueño
2 veces. ¿Por qué? Quiere decir que eso va a ser muy pronto, le dice José, y porque eso va a ser así, y Dios va a cumplir lo que le ha mostrado a Faraón. Y lo dice, vendrán 7 años de gran abundancia, pero después de esos 7 años vendrán 7 años de terrible escasez y habrá una hambruna terrible sobre todas las naciones de la tierra. Y luego le dice, provéase de un hombre sabio, de un hombre que tenga prudencia y que pueda quintar la tierra de Egipto y junten lo que más puedan de los tiempos de abundancia para que Egipto no pase por escasez. Ahora, aquí hay un principio bien importante y es el principio de una buena mayordomía o de una buena administración. Dice José, el consejo que le da a Faraón, le dice que se provea de un hombre prudente, de un hombre sabio, de un hombre que pueda administrar los recursos en el tiempo, en esos 7 años de gran abundancia, él pueda recolectar, guardar para esos 7 años que vendrían de hambruna, porque ciertamente el hambre iba a ser tan terrible que la abundancia de esos 7 años pasados ni se iba a acordar, la gente ni se iba a acordar de esos 7 años de abundancia. Entonces era necesario tener una buena administración. Aquí es un principio bien importante. Es importante que usted cuide los recursos que tiene, que usted no despilfarre lo que el Señor le ha entregado, que usted guarde también. Parte de la buena mayordomía es que usted se provea y guarde, y no desperdicie, y no bote, y no deje que las cosas se pierdan. Tenemos que tener una buena mayordomía. He escuchado mucho el dicho, incluso mi mamá lo decía muchas veces, y decía, tienen que tener cuidado, no desperdicien, porque van a llegar momentos donde a usted le va a hacer falta y lo va a añorar. Me acuerdo tanto acerca de una mujer que nosotros conocimos hace años. Era una mujer que pues tenía sus modos, no era rica, no era una mujer millonaria, pero tenía sus modos, y ella botaba por holladas de comida a la basura, ya las dejaba dañar y las botaba por holladas. Y mi mamá le decía, tenga cuidado, ya se llama o se llamará Sonia, no sé si viva. Le decía, Sonia, ten cuidado, porque ahorita botas toda tu comida, pero mañana cuando no tengas lo vas a anhelar, vas a extrañar lo que botaste. Y ciertamente se cumplieron esas palabras, porque con el tiempo ella perdió el trabajo que tenía, un trabajo que le proveía constantemente, y ella se daba ese lujo de botar. Pues resulta que llegaron los momentos de escasez y ella añoraba esa comidita que había botado a la basura. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una buena mayordomía, que valoremos lo que tenemos en el instante, que no desperdiciemos, que no malgastemos, y que también tengamos una cultura de guardar algo. Tengamos una cultura de guardar algo, y tengamos una cultura de lo que dijo José, una cultura de ¿qué? De abastecerse, de guardar y no querérselo comer todo de una vez. Entonces compramos una arroba de arroz y nos la queremos comer en un momentico. Ahora, yo no le estoy diciendo que ahora usted va a ponerse cuchillo a la garganta y no va a comer nada. No, estoy hablando, guarde, porque usted lo va a necesitar. Es necesario ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha confiado, de lo que el Señor nos ha entregado. Pastor, usted habla los viernes acerca de fe y no es en contra de lo que usted siempre ha venido enseñando acerca de la fe. Eso de que esté guardando, cada día tiene su propio afán. Yo me voy a comer todo hoy porque yo sé que mañana Dios me va a proveer. Sí, coma lo que usted necesite, coma bien, pero provéase, mi hermano, guarde para los momentos de escasez.
Entonces yo le doy un consejo, no lo que hicieron al principio de la cuarentena, que la gente se abarrotaba en los supermercados y se peleaban por libras de arroz o por papel higiénico. No estoy diciendo eso. Pero sí, usted vaya y compre, vaya comprando y vaya guardando alguito. Coma lo que tiene que comer, lo normal, mi hermano. Pero guarde alguito para los tiempos donde va a haber hambruna, porque va a haber una hambruna, mi hermano, y tenemos que estar preparados para eso. Bien, vamos a ir a otro principio que se encuentra en el libro de Reyes. Libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Si ya estás ahí, vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente a Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo, ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ven y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Más exactamente, esta mujer comió de la harina, de ese puñadito de harina y de ese poquito de aceite, comió por 3 años. Así que aquí vino otra hambruna terrible, porque Elías había profetizado, había dado una palabra que vendría una sequía, y si hay sequía, hay escasez de alimentos, el ganado muere de sed, muere de hambre también. Así que no había provisión para todo el pueblo de Israel, y aún incluso alrededor de las tierras de Israel también las otras tierras se vieron afectadas. Así que hubo una hambruna terrible, y Dios le habla a su siervo, el profeta Elías, para que fuese y viviera junto al arroyo de Querib, y Dios le dio orden a unos cuervos que le sustentaran. Ahora, uno de los principios que están aquí y que se vuelven a repetir es la obediencia, porque inmediatamente Elías,
cuando recibió esa palabra del Señor, se fue para el arroyo de Querib y se quedó a vivir allí en el arroyo de Querib. Se quedó allí 6 meses y durante esos 6 meses Dios le sustentó. Déjame decirte que Dios te sustentará en esos tiempos de hambruna, en esos tiempos de necesidad, si tan solo eres obediente al Señor. Si tú obedeces milimétricamente lo que el Señor te está diciendo. Pero hay otro principio que te quiero entregar. Entonces, el primer principio es la obediencia a la palabra. El segundo principio es tenga una buena mayordomía. Y el tercer principio, operaré en el principio de la honra. Es importante aprender a honrar. Mire lo que hizo la viuda allí, la viuda de Sarepta de Sidón, cuando el profeta le dice, ve y me traes un poco de harina, o más bien, primero le pidió un vaso de agua. La mujer dice, bueno, agua, tengo algo, se la voy a traer, y se va a traerle el vaso de agua. Y luego dice la palabra del Señor que cuando ella se fue a traerle el vaso de agua a Elías, Elías le dice, hey, espera un momento, mujer, quiero que me prepares una torta cocida para mí. La mujer le dice, la verdad, yo quiero contarle que no tengo pan cocido en este momento, y precisamente en este instante yo estaba alistando un poquito de harina que tengo en una vasija y un poquito de aceite que tengo también para hacer una tortica, comérnosla con mi hijo y echarnos a morir. Y el profeta le dice lo siguiente, le dice, sí, mujer, haz lo que tú has dicho, pero hazme primero a mí una torta cocida para que yo coma, porque el Señor, y luego lo haces también para tu hijo y para ti, porque Dios ha dicho ciertamente que la harina no va a escasear, ni el aceite de la tinaja, el aceite, perdón, de la vasija va a disminuir en todos los tiempos hasta que el Señor haga llover una vez más sobre la tierra y hayan cosechas. Entonces la mujer hizo tal como el varón de Dios le dijo y comió ella y toda su casa. Este principio se llama el principio de la honra. Es necesario que usted honre y tenga cuidado de la obra de Dios para este tiempo. Si usted es obediente y obedece los principios de la honra, cuando usted honra, dice la palabra, Dios lo va a honrar a usted. Así que usted debe ser una persona que honra en estos tiempos y honra para esos tiempos que van a venir. La mujer estaba en momentos de escasez, la mujer estaba en momentos de necesidad, pero a pesar de la necesidad que ella estaba pasando, ella era entendida en el principio de la honra y era entendida en el cuidado que debía tener con la obra del Señor. Y yo creo que usted me está comprendiendo lo que es el principio de la honra y el principio del cuidado de la obra del Señor. Usted no puede abandonar la obra del Señor ni dejar de honrar, porque cuando usted honra, como le decía, allí en 1 Samuel dice que quien honra, Dios le honra. Entonces, debe usted tener mucho cuidado y honrar. Debido a la honra que esta mujer tuvo, que esta mujer dio, dice la escritura claramente que esta mujer comió durante todos esos 3 años. Ella y su hijo y su casa comieron durante esos 3 años. La harina no se acababa. Ella hacía unas cuantas arepitas y la harina continuaba la misma cantidad. Volvía y hacía otro poco y la harina continuaba la misma cantidad. El aceite no disminuía. ¿Por qué? Porque aplicó el principio de la honra. Es importante honrar. Es importante tener cuidado de la obra de Dios. No abandone la obra de Dios, porque cuando usted cuida de la obra de Dios, entonces Dios en el tiempo de la necesidad, como hizo con la viuda de Sarepta de Sidón, en el tiempo de la necesidad, ella no pasó necesidad. Probablemente y muy seguramente el pueblo de Israel estaba padeciendo de hambre, pero ella no estaba padeciendo. A pesar que no era judía, no pertenecía al pueblo de Israel, pero ella no estaba pasando necesidad debido a que fue una mujer que honró. Muy bien, vamos a ir a otro principio. Y está allí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Gloria a Dios.
capítulo 7. Yo creo que usted se acuerda, estuve compartiendo esta palabra hace muy poco tiempo acerca de no es tiempo de dudar. Titulé el mensaje, no es el tiempo de dudar. Y fue cuando vino una hambruna tan terrible allí en Segunda de Reyes, capítulo 6. Habla de un hambre tan terrible que la gente compraba estiércol para comer. Compraba una cabeza de asno para comer y esa cabeza de asno o ese estiércol lo vendían por una suma impresionante. Y la gente la comía. Lo compraba para comer porque era tanto el hambre que tuvieron que recurrir a esto. Segunda de Reyes capítulo 6. Tanto así era el hambre que se estaban comiendo a sus propios hijos. Gracias a Dios no hemos tenido que pasar por una situación y declaro en el nombre de Jesús que no vamos a pasar por una situación tal como la pasó esta gente, que tenían que comerse a sus propios hijos. Y cuando el rey escucha eso, que una mujer entregó su hijo para que lo cocinaran y se lo comieron juntamente con su amiga, y cuando le tocó el turno de la amiga de también cocinar al hijo, ofrecerlo y comerlo, esta mujer escondió a su hijo. El rey se coge la cabeza a dos manos y dicen: ¿qué es esto? Mañana voy a tener la cabeza del profeta Eliseo sobre un plato, se lo aseguro, y va a buscarlo para asesinarlo. Y bien, usted ya conoce lo que después siguió, pero a lo que yo quiero ir es lo que la palabra que desató Eliseo. En el capítulo 7 dice: y dijo entonces Eliseo, capítulo 7 verso 1, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y 2 sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y usted ya conoce todo lo que pasó cuando los leprosos fueron a la tienda de los sirios, de los de Siria, y encontraron que todas las tiendas estaban intactas, pero que se habían ido todo el ejército de Siria y habían dejado grandes riquezas y comida. Entonces los leprosos fueron y lo anunciaron, y el atalaya anunció ante el rey, y el rey envió, bueno, usted ya conoce, envió mensajeros, y ese día hubo un milagro financiero impresionante. Pero recuerde la palabra que el profeta Eliseo le da al hombre, a este hombre, que dice: si Dios abriera ventanas en los cielos, sería esto así. Verso 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Quiero decirte que las finanzas no tienen nada que ver con tus finanzas, no tienen nada que ver con la tierra. Tus finanzas, tu economía y tus necesidades ya fueron abastecidas en la cruz del Calvario. Así que es importante que para los tiempos de hambruna que se avecinan, usted no pierda la fe. Usted debe caminar en fe, usted debe creerle a Dios que sus finanzas son celestiales. Usted debe creer que es de parte del Señor, o más bien que el Señor cuida de usted. La Biblia dice que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de usted? Y Dios va a cuidar a su gente que es fiel. Dios va a cuidar a sus hijos que permanecen. Dios va a cuidar a sus hijos que le creen, que permanecen en la palabra. Entonces es bien importante aplicar este principio, se llama principio de fe. Usted y yo necesitamos caminar en fe.
para que en los tiempos de hambre no pasemos necesidad, para que nuestros hijos, y si usted tiene nietos, yo no puedo hablar de nietos porque todavía no los tengo, pero sus nietos no pasen necesidad. Es importante que usted crea al Señor. Mire lo que le pasó a este príncipe. Este príncipe no creyó en la palabra que había soltado el hombre de Dios, el profeta de Dios. Entonces, como no creyó en la palabra del Señor, entonces dice la palabra que el profeta le suelta otra palabra y le dice: tú lo verás con tus propios ojos, pero no vas a comer de ello. Y ciertamente, cuando la gente supo que el sead de flor de harina y el sead de cebada se estaba vendiendo tan barato, la gente corrió por multitudes a comprar, porque tenían hambre, porque tenían necesidad. Y el rey puso a aquel príncipe a la entrada de la puerta. La gente tenía tanta necesidad y quería ver ese milagro financiero y quería recibir los beneficios de ese milagro financiero, que ni se fijaron que ese príncipe estaba allí, y lo botaron al piso y pasaron sobre él y murió. Así que déjame decirte, si no quieres morir, si no quieres ser aplastado por las circunstancias, debes creer, debes caminar en fe. Este principio es bien importante. Necesitamos creerle al Señor, porque tus finanzas vienen del cielo. Él te sustentará en el tiempo de la hambruna. Él te sustentará en los tiempos de escasez. Él será tu proveedor. Aunque en la tierra haya oscuridad, sobre ti amanecerá Jehová. Los leoncillos tienen hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Es importante caminar en fe en este tiempo y en el tiempo que se avecina, en el tiempo de hambruna que se desatará sobre toda la tierra. Es necesario caminar en fe para que no pasemos por necesidad. Y vamos a un último principio que está allí en el libro de Hechos, que es el texto principal, Hechos 11. Hechos 11. Gloria a Dios. Hechos 11, verso 27. En aquellos días un profeta descendió de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, voy a volver a leer, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este principio se llama el principio de compartir y de sembrar en nuestros hermanos. Si usted quiere ver la bendición de Dios, si usted no quiere pasar por ninguna necesidad, es necesario que conforme a lo que tenemos, compartamos con nuestros hermanos. Dice la Escritura claramente allí que cuando ellos escucharon la palabra que se dijo, la palabra profética que dio el profeta Agabo, ellos determinaron apartar una parte de lo que ellos tenían. No dice que lo entregaron todo. Ahí no dice la Escritura que se quedaron sin nada, porque ellos también necesitaban. Pero conforme a lo que tenían, apartaron algo para los hermanos que estaban pasando necesidad. La Biblia dice en todo Hechos, que los hermanos compartían los unos a los otros y no había ningún necesitado. Así que para esta hambre que se avecinaba, Judea no iba a pasar por hambre. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos determinaron bendecir a los otros hermanos que iban a pasar por necesidad. Ahora permítame dejarle algo muy claro. Siembre en la gente que es buena tierra, mi hermano. Pastor, pero es que el hambre no conoce color, no conoce estrato, no conoce... Sí, mi hermano, pero hay gente que ni siquiera en el tiempo de verano guardaron. No hicieron nada. Gente que le gusta vivir de lo que les dan. Hermano, no, tenemos que ser sabios en el momento que sembramos. Hermanos, debemos saber sembrar a los hermanos que están en necesidad. En este tiempo y en los tiempos que se avecinan, porque te digo algo claramente, se avecina algo tremendo.
Se avecina en cuanto al hambre, se avecina algo fuerte. Y se necesita hermanos que estén allí pudiendo ayudar a los hermanos que están en necesidad. Pero mire que ellos establecieron un filtro. O sea, ellos no corrieron y le llevaron, ay, yo le voy a llevar a este hermanito, o lo voy a llevar. No, ellos establecieron un filtro. ¿Y cuál fue el filtro? Los ancianos. Miren el verso 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé. Lo mandaron primero por manos confiadas, de confianza, pero establecieron un filtro. ¿Y cuál eran? Los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿A quiénes se le llamaban los ancianos? A los pastores, ¿ya? Entonces los llevaban a los pastores porque los pastores conocían a su gente de las diferentes congregaciones y ellos sabían qué hermanos estaban pasando por necesidad y qué hermanos estaban bien para que a ellos no les enviaran. Y lo colocaban en las manos de los ancianos o de los pastores y los pastores se encargaban de distribuirlo en medio de los necesitados. Es necesario que cuidemos a los hermanos que están pasando por necesidad. Este principio es importante porque hay algo que también quiero compartirle, no pierdan Hechos porque vamos a mirar otro principio más para terminar. Y mire por favor lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés. En el capítulo 11. Eclesiastés 11. Eclesiastés 11. Dice la palabra del Señor. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Está hablando de un principio de sembrar en nuestros hermanos. La palabra del Señor dice que tengamos cuidado de todos, pero especialmente y primeramente con los de la familia de la fe. Entonces, dice aquí la palabra que reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. De forma que cuando venga el mal sobre la tierra, tú no lo vas a ver, tú no vas a experimentar la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque eres un sembrador, porque eres una persona que siembras en tus hermanos y bendices a tus hermanos. Pero aprende a dejar, ¿cómo te digo yo? A respetar el filtro. Hay un filtro. ¿Quién más para conocer a la iglesia que el pastor? Para saber qué necesidad tienen los hermanos. ¿Quién más? Entonces es importante poder recurrir a ese filtro. Decir, pastor, es que tengo esto para sembrar en tal hermano. ¿Usted qué me aconseja? ¿Está bien darlo en ese hermano? ¿O hay otro hermano en que entonces uno mira prioridades? Así, este hermano tiene más necesidad. Bendigamos a ese hermano o a esa familia más que a esa otra familia. Soy muy inquieto por las personas que son de edad, porque yo digo, bueno, si tienen nietos que los cuidan, hijos que los cuiden, bueno, que ellos se encarguen. Pero hay personas que uno dice, a estas personas hay que cuidarlas porque necesitan. Así que mi hermano, este principio es importante. Sembrar en los hermanos que están pasando por necesidad. Y en esos tiempos, cuando venga ese tiempo de hambruna, hay que cuidar de nuestros hermanos que estén pasando por algún tipo de necesidad. Para concluir, está el último principio y está allí en el mismo texto de Hechos, capítulo 11. Hechos 11, verso 27 y 28 dice, o hasta el 29, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Bien, este principio le he llamado crea a sus profetas. Crea en el Señor y crea a sus profetas. La palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento, dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Crea en la palabra profética que se está dando. Una palabra, ¿cómo le digo yo? Una palabra insigne, una palabra centrada, una palabra que no infunda temor, que no infunda miedo, sino una palabra que vaya conforme a las Escrituras.
Crea la palabra. Ahora, no se ponga a escuchar a cuanto profeta habla, porque hermano, déjame decirte que para este tiempo yo me reuní con mi equipo de trabajo cuando ya se estaba anunciando que íbamos para hacer simulacro de cuarentena. Yo le dije a mi equipo de trabajo, tengan cuidado hermano de estar escuchando a cuánta gente va a hablar, porque van a surgir muchos falsos profetas que van a estar diciendo un montón de cosas. Tengan mucho cuidado lo que ven, lo que escuchan, lo que comparten. Ustedes tampoco se pongan a decir, es que Dios me mostró, Dios me dijo, Dios se me apareció en un sueño. Tengan mucho cuidado, porque en este tiempo surgirá mucho falso profeta. Pero también hay buenos profetas. Así que mi hermano, yo le quiero instar a que usted crea en el Señor en este tiempo y crea la palabra profética que el Señor ha desatado. ¿Para qué? Para que usted no pase por momentos de necesidad. La palabra profética más segura es esta, pero hay también una palabra profética que Dios da al pueblo para alertarlo, para que esté apercibido, para que esas situaciones no le tomen de imprevisto. Entonces es importante que también creamos al Señor y creamos la palabra profética que el Señor ha desatado. Mucho cuidado también con aquellos profetas que todo el tiempo están infundiendo temor, 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 temor. Pero también mucho cuidado con los profetas que cuando la gente está en pecado les están profetizando cosas muy buenas que le van a suceder. Haga lo que dice la palabra en Jeremías. La Biblia habla de los profetas que no eran verdaderos profetas del Señor. ¿Y cómo se conocían? Dice el Señor, ellos no estuvieron en mi secreto. Es necesario que un profeta tenga intimidad con Dios y tenga intimidad con la palabra para saber si el Señor quiere decir algo. Ahora, no quiere decir que por ser profeta siempre tenga una palabra profética. No, puede que sea un profeta, pero Dios puede darle una palabra profética hoy y en 5 años darle otra palabra profética. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho discernimiento de todo lo que se está diciendo en este tiempo, de todo lo que se está soltando en este tiempo, mi hermano, porque eso representa también un peligro y puede llevar a la gente a la esclavitud y al temor. Pero crea en la palabra profética que viene de parte del Señor, en lo que dice la palabra en Filipenses. Dice, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y resulta que ese texto está en el contexto de la profecía. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo, escuche, sí, tal profeta dijo todo esto, pero deseche lo que es malo, lo que no viene de parte del Señor, y lo que de parte del Señor reténgalo. Si hay algo de todo lo que le he compartido de parte del Señor en esta hora, que usted lo puede atesorar, guárdelo en su corazón y caminemos con esa palabra, porque déjame decirte que aunque vienen tiempos de hambre, Dios guardará su iglesia. Dios hará cumplir su pacto que estableció a través de Abraham, y Dios estableció un pacto de provisión con Abraham, y Dios lo cumplirá contigo, con tu casa. Dios cumplirá su pacto de bendición y de provisión sobre tu vida, sobre tu familia, y en tiempos de hambruna no pasarás necesidad, así como pasó con Elías, que en tiempos de hambruna no pasó necesidad, como pasó con Isaac, que en tiempos de hambruna no pasó por necesidad. Pero es necesario aplicar estos principios que hemos aprendido en esta mañana para no pasar por estos tiempos. Y algo más para que guardes en tu corazón: guárdate en santidad, guárdate en integridad. No quiere decir que aunque apliques todos los principios que hemos escuchado en esta mañana y sigas viviendo en el pecado y sigas haciendo cosas que no son de Dios, Dios te va a bendecir. No, Dios no puede hacer eso. O que aunque te hayas guardado en santidad y luego comienzas a darle rienda suelta a tu carne en medio de esta cuarentena y en medio de todo esto que se está viviendo y quieras estar bendecido. No. Hay que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios te va a bendecir, Dios va a guardar tu vida, Dios va a guardar tu casa, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a cuidar de los tuyos en ese momento de escasez, como lo ha hecho hasta este momento. Dios lo va a seguir haciendo, y aún verás milagros mayores en los tiempos de hambre, en los tiempos de necesidad, así como pasó con Isaac. Por la obediencia que tuvo al Señor y a su palabra, el Señor lo enriqueció, lo prosperó en momentos de escasez. Vas a ver milagros más grandes, y así como hizo con Elías, que enviaba cuervos y usó también a una viuda
Así como lo hizo con el pueblo de Israel, que sustentó al pueblo de Israel en una hambruna tan terrible en los tiempos del profeta Eliseo. Dios cuidará de ti, Dios te bendecirá si tan solo caminas de acuerdo a la palabra y obedeces los principios de la palabra que hemos escuchado hoy. Te recuerdo cuáles son esos principios. El primer principio se llama el principio de la obediencia. El segundo principio es el principio de la buena administración o buena mayordomía. El tercer principio es el principio de la honra. El cuarto principio, el principio de la fe. El quinto principio es el principio de compartir con nuestros hermanos, de sembrar en nuestros hermanos. Y el último principio es crea al Señor y crea a sus profetas que están caminando con una vida de fruto de integridad. Y ante todo, creer en esa palabra que realmente viene de parte del Señor. Bien, mis hermanos, me alegra mucho y me bendice haber estado con ustedes en este tiempo compartiendo esta palabra. Vamos a orar por la palabra del Señor, que es la palabra que el Señor nos entregó, y para finalizar este tiempo, así que vamos a orar. Inclina allí su rostro y cierra sus ojos. Padre eterno, te doy gracias. Te doy honra, gloria y exaltación por esta palabra. Nos hablaste, Señor, acerca de prepararnos para lo que está por venir, Señor. Y aunque la tierra será visitada con un hambre terrible, Señor, tu pueblo, Señor, será guardado. Tu pueblo, Señor, tú lo sostendrás, tú lo sustentarás. No lo dejarás, Señor, en esos tiempos de escasez, Señor. Tu iglesia no conocerá, Señor, lo que es esta hambre, Señor. Tu iglesia no conocerá lo que es la necesidad, Señor. Pero nos hablaste, Señor, acerca de aplicar unos principios claves, Señor, para no pasar por estos tiempos, Señor. Señor, yo te pido que des a tu pueblo el entendimiento necesario. Te pido que des a tu iglesia, Señor, el entendimiento de tu palabra, la revelación de tu palabra, y que sean entendidos en los tiempos que estamos viviendo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendigo a cada familia. Declaro que en sus casas jamás habrá necesidad, Señor. Declaro que en sus casas jamás, Señor, habrá pobreza, Señor. Declaro, Señor, Padre, que tendrán, Señor, para ellos y para bendecir a otros. Declaro que tendrán para honrar, Señor. Declaro, Señor, Padre, que tendrán más que lo suficiente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Yo sé que usted, allí donde está diciendo, pastor, ore por los enfermos. Vamos a hacerlo. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a declarar sanidad sobre los enfermos, sobre los cuerpos, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato toda enfermedad en los cuerpos. Ato todo espíritu inmundo de enfermedad, ato toda opresión del enemigo y le ordeno salir ahora mismo de los cuerpos de cada una de las personas que están en este momento siguiendo esta transmisión en el nombre de Jesús. Y de sus familiares, si hay alguna persona, algún familiar contagiado de COVID-19, en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo ese virus. Muere ahora mismo ese virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús de Nazaret declaro que esa persona es completamente sana por el poder de tu palabra. Toda enfermedad sale de los cuerpos. Toda dolencia desaparece en el nombre de Jesús. Y declaro que ese dolor se va, ese dolor de cabeza se va, ese dolor de espalda desaparece, ese dolor en el cuerpo se va en el nombre de Jesucristo, esa migraña desaparece, ese tumor es quitado en el nombre de Jesús, ese quiste desaparece, ese sangrado que permanece constantemente desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que vidas son bendecidas, cuerpos son sanados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A no saber, cuéntanos del milagro que el Señor hizo en tu cuerpo. Cuéntanos, testifica, haz que nosotros sepamos de las maravillas del Señor que el Señor ha hecho en tu vida. Cuéntanos, para que nosotros también podamos
gozarnos contigo y la fe de muchos pueda ser edificada. Bueno, recuerda que el día miércoles llevaremos a cabo nuestra transmisión a las 7 de la noche, donde estaremos orando por las diferentes necesidades. 7 de la noche, no te lo puedes perder, para que invites a tus conocidos, a tus amigos, a tus familiares y con aquellas personas que no viven contigo, que de pronto viven en otra nación del mundo, para que los puedas invitar. Y recuerda también que el viernes 7 de la noche llevamos a cabo nuestro culto, nuestro servicio de fe y milagros. El Señor te bendiga, mi mamá, pásenla bueno, pásenla rico, que sean muy bendecidas y especialmente que puedan pasarla con su familia. Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.